Muy buenos días a todos ustedes. Es un honor para mí poder estar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en este evento, aunque sea a la distancia, desde Washington, D.C. Sobre todo para hablar sobre un tema que me resulta especialmente importante y sobre el que he escrito mucho en mi vida: la acción de acceso a la información pública. Esta vez quiero tocar este tema desde una perspectiva dialógica, una versión más humana del derecho. Tres temas me interesan aquí desarrollar. El primero, cómo se ha desarrollado esta acción en la historia. El segundo, qué significa el derecho al diálogo. ¿Por qué es importante? ¿Qué nuevas perspectivas ofrece el derecho al diálogo en esta rama del derecho? Y finalmente, pondremos en relación el derecho al acceso a la información pública y el derecho al diálogo. Comencemos con el primer tema, un poco de historia. Un poco de historia en este lado del mundo donde hace algunas décadas se libró una batalla donde hubo muchas víctimas de Estados Unidos y de otros países, y con cierta reserva en la información. Varias de las fotos que ven ustedes son fotos que ganaron el premio Pulitzer a la mejor foto del año. Una de ellas dicen que fue una de las principales causas para que la guerra de Vietnam terminara, porque después de todo lo que se dio en los medios de comunicación, el pueblo de Estados Unidos se levantó. Ellos no sabían dónde estaban las víctimas, su familia, qué estaba sucediendo con ellos, cómo estaban viviendo. Habían muchas incógnitas y el gobierno de Estados Unidos no revelaba la información sobre el estado de los familiares y muchas otras cosas. Entonces, hubo un lobby en el Parlamento donde se pidió que por favor haya una ley donde se revelara la información relacionada con estos hechos. En general, en el mundo no habían estas leyes. En la época monárquica, nadie podía pedirle al rey cuentas de su gestión. Uno le pedía y seguramente se iba a la cárcel. Decía: ¿usted quiere saber de esto? Bueno, pues venga, yo le voy a informar como merece. En los años 70, entonces se aprueba the Freedom of Information Act, que permite tener acceso a la información pública. Y a raíz de ahí se desarrolla todo un movimiento. Ciertamente, en 1766 ya había alguna cosa en las leyes que permitían pedir información al reino. En Francia también se desarrolla un poco esto, pero a decir verdad, no tienen mucho éxito estas acciones, y hará falta esperar hasta el siglo XX, hasta que se cree un recurso rápido, seguro, donde se puedan pedir ciertos documentos. Ciertos documentos, porque al principio eran solo ciertos documentos los que se podían pedir. Si en el pasado todo estaba prohibido, ahora la nueva regla era: todo es secreto, pero usted puede pedir, por excepción, ciertos documentos que aparecen en esta lista. La lista la daba la ley de Freedom of Information Act. Conforme fue evolucionando este proceso, cada vez se podían pedir más documentos. Uno ve en las reglas y leyes que vendrán después, tanto dentro de Estados Unidos como en otros países, que en un momento dado hacen un cambio a un nuevo sistema. Aquí la regla general será dar acceso, y solo por excepción que debe de estar en la ley,
se puede restringir el acceso a la información que el ciudadano ha pedido al Estado. Como todavía era muy complicado conceder el acceso, por muchas razones, ya explicaremos unas cuantas, se pasa a una cuarta etapa en la que la regla general sigue siendo dar acceso. La excepción sigue siendo el secreto establecido en la ley, pero se añade que para no conceder ciertos documentos, aparte de estar en la ley, tiene que estar clasificado. Tiene que estar en una lista de documentos que no se pueden entregar. Si falla una de esas dos cosas, el funcionario público tiene que entregar la información. Bien, así funcionaron las cosas y ciertamente se avanzó bastante. Pero la interpretación de la ley a veces era un poco complicada. ¿Quién lo pide? Cualquier reportero podría ser, cualquier ciudadano. Al principio eran solo los reporteros y se negaron muchas acciones porque no. El ciudadano va a atacar al Estado y para eso hay otras acciones, no la acción de acceso a la información pública. La primera jurisprudencia del Ecuador no fue muy buena en este sentido. De ahí se creó todo un procedimiento que en principio era muy ágil, pero la verdad es que las Cortes consideraron que era como un recurso de casación, sumamente formal. Cualquier coma que faltaba hacía que no prosperara el recurso. Aquí, en Estados Unidos y en muchos otros lugares. En cuanto a las excepciones, bueno, hoy por hoy la ley aquí en Estados Unidos tiene 9 excepciones, en Ecuador tiene otras tantas. Yo diría que cambian algunas cosas. Aquí está más regulado el tema de las reglas de las cosas personales. Esas no se entregan, obviamente. Pero ¿qué es lo personal? Aquí cualquier cosa es personal. O de defensa nacional. ¿Qué es defensa nacional? O los memorandos de las agencias, correo interno. Hay más cosas en la ley de Estados Unidos que en otros países como excepción. Y por eso, muchas veces cuando se pide la información, no se entrega. El presidente Trump, en el 2018, se llevó un premio, the Black Hole Award, concedido por the Society of Professional Journalism, por haber denegado muchísimas acciones de acceso a la información. Me parece que un 78% de unas 823.000 solicitudes fueron denegadas. Es algo parecido a lo que está sucediendo en otros países. Y esa es la historia de un esfuerzo por conceder acceso a la información pública, en principio porque era necesario para el debate democrático. Como decía Habermas, sin información no puede haber diálogo democrático bueno. Ahora, veamos qué es el derecho al diálogo. El derecho al diálogo es una especie de resumen de todas las áreas del derecho relacionadas con la información. Derechos de autor, marcas, derecho al acceso a la información pública y muchas otras más, como libertad de expresión, libertad de opinión, de pensamiento. ¿Hay alguna cosa que las una? Yo diría que sí. Yo diría que justamente es la noción misma de comunicación. La comunicación que fue creada para un diálogo especialmente humano. Para que haya diálogo necesitamos un speaker, alguien que hable, que transmite un mensaje a otra persona en un medio determinado, en un contexto determinado, que puede ser vacaciones o negocios o cosas serias, que reciba un feedback y que haya un propósito. Si analizamos todos estos elementos, cualquier área del derecho de la información, copyright, derecho de la publicidad y muchas otras ramas del derecho van a adquirir un sentido más humano. También esta área del derecho de la que estamos hablando. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer una simbiosis entre estas dos áreas del derecho? Para mí la más importante es la del diálogo. El acceso a la información es un medio para el diálogo democrático. Pues a mí sí me han ocurrido unas cuantas ideas. En concreto, 4. Comenzaré con la primera que tienen en la pantalla. Deber
de asistir y dialogar con el peticionario. En muchas leyes del mundo se sugiere o se pide al funcionario público que ayude a concretar el acceso a la información al que lo pide. Por ejemplo, en Inglaterra se pide que se pongan the reasonable measures to assist, las medidas razonables para asistir a la persona que pide la información. En India incluso hasta los analfabetos pueden pedirlo de viva voz, porque el funcionario público tiene un deber de ayudar. En algunos países se ha creado una especie de ombudsman para ayudar al peticionario. Y así, incluso se puede llegar a algún arreglo cuando hay dificultades sobre lo que se puede entregar y lo que no se debe de entregar. Hay alguien ahí. Un caso ejemplar ha sido el Instituto Nacional de Transparencia mexicano, que mientras existió, lamentablemente ya se disolvió por cuestiones políticas, tuvo unos resultados fantásticos. Hasta el 95% de las peticiones fueron contestadas afirmativamente. Me parece que solo un 2% se negó y otras quedaron un poco ahí por otras causas, medio abandonadas. Se puede ayudar a través del diálogo con el peticionario a concretar la solicitud. Una segunda recomendación podría ser abrir canales de diálogo, crear plataformas donde realmente se pueda interactuar con el sector público. Por ejemplo, donde se pueda uno expresar sobre la información que ha recibido, donde uno pueda poner su opinión con feedback, tanto de la persona como del funcionario. Esto sería interesante. O crear foros donde se suban artículos más pensados sobre eso que se está discutiendo. No solo socializar los documentos, sino también socializar la respuesta de la ciudadanía. Me parece que es importante. Hoy, con los nuevos medios de comunicación, se pueden crear chatbots que sean más amigables para pedir la información e interactuar con la información que está en el website. Bien, una tercera posibilidad es fomentar lo que genere el diálogo. Y aquí hay muy buenos estándares en otros países que se pueden copiar. Por ejemplo, debe de presumirse que se debe de destruir aquello que sea de interés público y contribuya al diálogo social. También es bueno diferenciar los contextos. Habíamos visto que la comunicación tiene un contexto. Hay contextos donde hace falta urgentemente la información. Hay otros que menos. Los tiempos pueden cambiar. Para que el funcionario pueda hablar, a veces hay que inmunizarlo, porque si no, muchas veces piensan que se puede cometer prevaricato o alguna cosa así. Uno decía, bueno, que sea la honesta opinión del funcionario sin ningún tipo de vinculación. Exigir estándares más altos, strict scrutiny, para dar paso a las excepciones y ser más laxo a la hora de conceder la información, porque no se está concediendo. Reconocer formalmente el derecho de las personas a opinar y a opinar en aquellos lugares donde se vierta la información. Muchas veces está en un website, una página web, esa información, y ahí debería ser el lugar para opinar. Finalmente, una última idea relacionada con creer que el ciudadano puede ayudar en la cuestión política, que es importante el punto de vista, la creatividad de cada uno, debería de ser también oír a la academia. Que los funcionarios estén más dispuestos a dar información a la academia cuando ella lo requiera para estudiar a fondo cómo mejorar la administración pública. Estas 4 ideas son las que he venido a compartir el día de hoy en el estrechísimo espacio de tiempo que he tenido para hablar con ustedes. Les agradezco. Hasta luego.